Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Jack no se molestó en leer su periódico mientras se sentaba en la sala de estar. Su mente estaba distraída por la tensión creciente entre él y su esposa Stacy. La casa estaba en silencio, excepto por el ocasional tintineo de un vaso mientras Stacy se aplicaba el lápiz de labios frente al espejo. Sabía lo que se avecinaba, otra de sus noches de salir con amigos del trabajo. Una frase que había utilizado tantas veces que había perdido todo su significado: no me esperes esta noche. Stacy llamó con una voz casual, pero con un matiz de emoción que Jack podía sentir profundamente en su pecho. Sus ojos se entrecerraron mientras la miraba. «¿Te refieres a ese jefe tuyo?», dijo con palabras medidas, pero el tono de sospecha era innegable. Stacy se detuvo por un instante antes de volver al espejo, ocultando un destello de culpa con una sonrisa forzada. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», dijo con indiferencia, como si la conversación fuera sobre algo trivial y no sobre la creciente grieta en su matrimonio. Jack sintió que su frustración se desbordaba, dejó el periódico a un lado y se levantó. «Stacy, ven acá, ambos sabemos lo que realmente está pasando aquí. Ni siquiera te molestas en ocultarlo ya», dijo. La expresión de Stacy cambió, y la irritación cruzó su rostro. «No empieces, Jack. Es solo una noche de diversión. Algo que claramente has olvidado cómo hacer», respondió. La ira de Jack se elevó. «¿Diversión? ¿Eso es lo que llamas a esto? Estás arrojando nuestro matrimonio por una aventura con tu jefe». Su voz era una mezcla de frustración y incredulidad. Stacy se giró, su rostro endureciéndose. «Por favor, no actúes como si este matrimonio hubiera sido especial alguna vez. Voy a salir, Jack. Acepta eso». Agarró su bolso de la cama y se dirigió hacia la puerta. Jack se movió rápidamente, bloqueando su camino. Su voz se quebró de desesperación. «Stacy, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas si solo hablas conmigo por un momento». Stacy titubeó, pero la determinación en sus ojos no vaciló. «Hablar, no hay nada de qué hablar. Estoy cansada de fingir». Su voz era mordaz mientras se deshacía de su brazo y pasaba por su lado. «Quizás eres tú quien ha estado fingiendo, pero yo ya no». Sus palabras dolieron más que una bofetada cuando la puerta se cerró detrás de ella. Jack se quedó congelado durante un largo momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sus puños se cerraron a sus costados mientras veía a la mujer que amaba alejarse cada vez más. Había intentado retenerla, a la vida que habían construido, pero se le escapaba entre los dedos. Mientras la ira hervía en su pecho, supo que no podía dejar que esto pasara así. Caminó hacia la mesa de café y agarró su teléfono con manos temblorosas. Desbloqueó la pantalla y navegó hasta una carpeta oculta etiquetada como pruebas. Dentro había semanas de fotos, mensajes y videos, pruebas de la traición de Stacy. Había intentado ignorarlas, convencerse de que no importaban, pero ahora, al ver las imágenes en la pantalla, Jack sabía que la confrontación ya no sería suficiente. Su mandíbula se tensó mientras un pensamiento oscuro arraigaba en su mente. Si Stacy quería tirar todo por la borda, él haría que entendiera las consecuencias. Dejó el teléfono a un lado, su corazón latiendo con fuerza mientras comenzaba a planificar. Esta noche sería la última en la que Stacy lo subestimaría. Haría que lamentara sus acciones. Stacy se rió, el sonido mezclándose con la música animada del bar abarrotado. Sentía una sensación de libertad que había estado ausente en su vida durante meses. Su emoción crecía con cada momento que pasaba, y la tensión de su matrimonio parecía tan lejana mientras se inclinaba hacia Damon, su jefe, quien le susurraba al oído: «Eres demasiado buena para ese esposo perdedor tuyo, Stacy». Sentía el calor de su aliento en el cuello, su mano posada posesivamente en su muslo, y no podía evitar sonreír. Tal vez Damon tenía razón, tal vez había estado desperdiciando su tiempo. Se inclinó más, sus labios rozando su oreja. «Tienes razón, es hora de que comience a pensar en lo que realmente quiero». Damon sonrió, sus ojos oscuros de deseo, y preguntó: «¿Qué quieres, Stacy?». Con un movimiento lento y deliberado,
Ella susurró, quiero vivir un poco. Quiero divertirme contigo y tu gran Johnson. Daman no necesitó más aliento, cerró la distancia entre ellos, besándola con avidez. Stacy le devolvió el beso con igual fervor, sus manos enredándose en su cabello. En ese momento, sintió nada más que desprecio por Jack y su matrimonio fallido. Daman era todo lo que Jack no era, emocionante, peligroso, impredecible. Salieron del bar juntos, tambaleándose en la noche con risas mientras llamaban a un taxi. Las luces de la ciudad se desdibujaban afuera mientras se dirigían al moderno y limpio apartamento de Daman, todo lo contrario de la casa de Jack. Stacy apenas traspasó la puerta antes de que Daman la abordara de nuevo, sus manos recorriendo su cuerpo, sus labios trazando un camino por su cuello. Ella respondió con entusiasmo, su mente nublada por la emoción de todo. Sus ropas se desvanecieron en un frenesí y pronto cayeron sobre el sofá. El corazón de Stacy latía en su pecho, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba cruzando una línea que no podía retroceder, pero no le importaba. La emoción del momento superaba todas las dudas, finalmente estaba sintiendo algo que no estaba atado a la monotonía de su matrimonio. Pero mientras las manos de Daman se movían sobre ella, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró una advertencia, estaba jugando un juego peligroso, uno que podría destruir todo lo que había construido. Sin embargo, en ese momento, la voz fue ahogada por el toque de Daman y la embriagadora emoción de traspasar el límite. Cuando todo terminó, yacían enredados, la habitación en silencio excepto por su jadeo entrecortado. Stacy miró hacia el techo, la realidad de lo que había hecho lentamente asentándose en ella. Había ido tan lejos como podía y no había vuelta atrás. Daman se movió a su lado, acercándola. «Quédate esta noche», susurró, trazando su mano perezosamente por su brazo. Stacy titubeó, el peso de sus acciones se asentó pesadamente en su pecho. «No puedo», dijo, desenredándose de su abrazo. «Necesito irme». Daman frunció el ceño, pero no insistió. «Está bien, pero sabes dónde encontrarme», dijo. Stacy se vistió rápidamente, la emoción de la noche se desvaneció mientras salía al aire fresco. Las consecuencias de sus elecciones se cernían sobre ella, la emoción reemplazada por un creciente sentimiento de temor. Sabía que había cruzado una línea y que esa línea no podía borrarse. Cuando regresó a casa, el silencio de la casa la golpeó como un muro. No había calor, ninguna presencia reconfortante, estaba vacía y fría. Entró, el sonido de sus llaves tintineando sobre la mesa resonando en el silencio. «Jack», llamó, su voz quebrándose ligeramente. La casa estaba inquietantemente quieta. Se movió hacia la sala de estar, sus pasos vacilando mientras tomaba en cuenta la escena. La habitación, que una vez estuvo llena de las cosas que amaba, estaba despojada. Su corazón se hundió mientras miraba incrédula los tapetes desaparecidos, las bolsas de diseño, las pinturas que había elegido con cuidado, todo había desaparecido. Sus ojos recorrieron la habitación, posándose en la mesa de café, donde, entre el polvo de sus pertenencias desaparecidas, había un certificado de matrimonio desgarrado y un anillo de bodas roto en pedazos. Extendió la mano temblando hacia la nota que yacía junto a ellos, la caligrafía era inconfundiblemente de Jack, irregular y llena de ira. «Perdiste todo en una noche. Mañana, tu vida y la suya cambiarán para siempre». Un escalofrío recorrió la espalda de Stacy al leer las palabras. El pánico se apoderó de su corazón. ¿Qué había hecho Jack? ¿Qué estaba planeando? Corrió escaleras arriba, llamando desesperadamente el nombre de Jack. La casa estaba demasiado silenciosa. Abrió de golpe la puerta del dormitorio, esperando encontrarlo empacando o al menos esperando para confrontarla, pero la habitación estaba vacía. Su lado del armario estaba despejado, los cajones abiertos. Jack se había ido, dejando solo la ominosa nota. Stacy se desplomó en el suelo, su respiración llegando en jadeos superficiales mientras el peso de la situación se cernía sobre ella. Jack había planeado algo peor de lo que ella podría haber imaginado. Su mente giraba en la habitación vacía, el silencio creciendo hasta ser insoportable. Sus pensamientos volvían constantemente a la misma pregunta:
¿qué estaba planeando Jack? Había pasado la noche con Damon, viviendo en la emoción de la traición, pero ahora se enfrentaba a la dura realidad de sus acciones. Había cruzado una línea que nunca podría ser borrada, y Jack siempre había sido el tipo de hombre que creía en el respeto, la lealtad y la confianza. No dejaría que ella se alejara de esto sin más. El sentimiento de temor que había comenzado a roerla en el viaje de regreso desde el apartamento de Damon se intensificó con cada segundo que pasaba. Sabía que algo estaba mal cuando entró en la casa y la encontró tan inquietantemente silenciosa. Ahora, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, no podía sacudir la sensación de que estaba siendo observada. Miró nerviosamente hacia las ventanas, las esquinas de la casa, como si esperara que Jack apareciera de la nada. Se levantó lentamente, limpiándose la cara con su manga. Tenía que encontrar a Jack, necesitaba explicarse, pedir perdón. Tenía que hacerle entender que esto fue solo un error, un lapsus de juicio, que no significaba nada. Amaba a Jack, pero en lo profundo, Stacy sabía que no estaba segura de creer en esas palabras ella misma. La casa era una cáscara vacía de la vida que habían compartido. Al caminar por las habitaciones, sintió un dolor en su pecho. El familiar olor de su hogar había desaparecido, reemplazado por algo frío y estéril. Jack siempre había sido un hombre meticuloso, y ahora era evidente que su meticulosidad se extendía a más que su trabajo. Había eliminado sistemáticamente todas las huellas de sí mismo de esta casa, dejando atrás solo los ecos de su matrimonio roto. Stacy se dirigió a la cocina, sus manos temblando. Necesitaba un trago, algo para calmar sus nervios. Pero al abrir el armario para agarrar un vaso, notó algo extraño. En la esquina trasera había un sobre grueso y sellado, con la más leve huella de la caligrafía de Jack en la parte delantera. Con un sentimiento de premonición, lo abrió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Las palabras dentro eran breves, pero la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Espero que disfrutes tu nueva vida. Será la última vez que juegues a las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, su respiración se atascó en su garganta. La nota parecía una advertencia final, una declaración de lo que Jack era capaz de hacer. Pero no entendía qué había hecho, qué quería decir con última vez. Franticamente revisó su teléfono, pero no había mensajes de Jack, ni llamadas, ni señales de él en ninguna parte. El pánico en el pecho de Stacy comenzó a aumentar mientras rápidamente agarraba sus llaves y salía corriendo de la casa, decidida a encontrar a Jack y disculparse, suplicarle que la tomara de vuelta. Mientras conducía por las calles tranquilas, su mente se desbordaba intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Y si esto era el final? ¿Y si Jack ya había seguido adelante? ¿Y si ya no le importaba? Condujo hasta la oficina, pero al doblar la esquina, notó algo inesperado: el coche de Jack estaba estacionado afuera. Estaba allí. Con un suspiro profundo, Stacy estacionó el coche y caminó hacia el edificio. La ansiedad crecía dentro de ella, haciéndole difícil respirar, pero se obligó a seguir adelante. No podía permitirse perder más tiempo, necesitaba arreglar esto. Cuando entró, el olor a café recién hecho y el sonido de conversaciones apagadas la rodearon, pero todo parecía irreal, como si estuviera caminando por un sueño. Caminó por el pasillo hacia la oficina de Jack, sus pasos resonando en el silencio. Y entonces lo vio. Estaba sentado en su escritorio, tan calmado y sereno como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, algo frío. El corazón de Stacy se hundió mientras entraba en la habitación. Jack, susurró, su voz apenas audible. Jack no miró hacia arriba de inmediato, simplemente se quedó allí, trabajando en su computadora como si no la hubiera escuchado. Stacy se quedó congelada, sin saber qué hacer a continuación. Nunca lo había visto así, tan distante, tan desapegado. Era como si ya hubiera tomado su decisión. Jack, por favor, lo siento. Me equivoqué, fue solo un error, un momento de debilidad. Por favor, déjame explicar, dijo finalmente. Jack miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de ella. No había calor, no había amor, solo una frialdad que le envió un escalofrío por la espalda.
¿Quieres explicar?, preguntó con voz calmada pero con un borde helado. ¿Crees que las palabras pueden arreglar lo que hiciste, Stacy? ¿Crees que decir, lo siento, lo solucionará? Stacy abrió la boca para hablar, pero Jack levantó la mano, silenciándola. No, no tienes derecho a explicar. Tuviste tu oportunidad y la tiraste por un placer barato. Se levantó lentamente, caminando hacia ella con pasos deliberados. ¿Crees que no sabía? ¿Crees que no vi las señales? ¿Crees que no escuché los rumores? Sabía exactamente lo que estaba pasando, solo no quería creerlo. Las palabras de Jack hicieron que las rodillas de Stacy se doblaran bajo el peso de su reproche, pero se negó a mostrarle su debilidad. Se enderezó, su barbilla temblando. Jack, por favor, nunca quise lastimarte. Nunca quise destruirnos, dijo. La expresión de Jack se endureció, su mirada convirtiéndose en algo irreconocible. Pues lo hiciste. Destruiste todo, y ahora es demasiado tarde. Estoy terminado, Stacy. Estoy terminado de ser tu tonto. La finalidad en sus palabras golpeó a Stacy con más fuerza que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Extendió su mano temblando, intentando agarrar su brazo. Por favor, Jack, no hagas esto. Te amo. Eres el único que he querido siempre. Jack se apartó de su agarre, su rostro endureciéndose con ira. Me amas. Me has amado durante años, y sin embargo, elegiste traicionarme. ¿Crees que el amor es suficiente para arreglar esto? ¿Crees que puedes entrar aquí y decirme eso después de todo lo que has hecho? Stacy se quedó allí, su respiración llegando en jadeos cortos. El silencio entre ellos era ensordecedor. Jack sacudió la cabeza, la decepción grabada en su rostro. No mereces mi perdón. Ni ahora ni nunca. Sus palabras cortaron a través de ella como un cuchillo, y por primera vez en su matrimonio, Stacy se sintió como una extraña en su propia vida. Había traicionado a Jack, había destrozado la confianza que habían construido, y ahora no quedaba nada. Jack estaba ausente emocional, física y mentalmente. Deberías irte, dijo fríamente. No te molestes en intentar arreglar esto. Ya está terminado. Stacy se quedó congelada, incapaz de moverse o hablar. Sentía que su mundo se derrumbaba a su alrededor, el peso de sus errores la ahogaba. Mientras Jack le daba la espalda, se dio cuenta de que no había nada que arreglar. Ya había perdido a Jack, y no había vuelta atrás. Fuera, el mundo seguía girando, pero en su corazón, todo había llegado a un abrupto final. Jack había terminado con ella, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Todo lo que le quedaba era la vacuidad de la casa y los ecos de una vida que nunca podría ser restaurada. Al salir de la oficina de Jack, sus pies arrastrándose bajo el peso de su culpa, supo una cosa con certeza: todo había cambiado. No podía regresar a ser quien era antes, y la vida que había construido con Jack había desaparecido. Todo lo que quedaba era el desastre de la traición.